Hola chicos, muy buenos días a todos. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar de la enteroplastía transverso seriada o en sus siglas en inglés STEP. Es una cirugía que la va a realizar el cirujano pediatra y el órgano en el que vamos a situarnos va a ser el intestino delgado. Bien, ¿de qué se trata la cirugía de STEP? Decimos que es una técnica quirúrgica que se emplea para el tratamiento del síndrome del intestino corto. Y bien ahora, ¿qué es el síndrome del intestino corto? El síndrome del intestino corto se define como la insuficiencia intestinal ocasionada por la pérdida anatómica o funcional de una parte o de todo el intestino delgado, lo que va a generar una deficiente absorción de nutrientes, líquido y oligoelementos. Pero bien, antes de empezar a hablar de de la técnica quirúrgica, del armado de la sala y de la preparación de este paciente, vamos a hablar un poquito de la anatomía del intestino delgado. El intestino delgado está compuesto por tres secciones principales: el duodeno, que es la primera porción, el yeyuno, que le continúa, y el ileón, que es la parte final del intestino delgado. Se trata de un tubo que va a conectar al estómago a través de la válvula pilórica y al ciego a través de la válvula iliocecal. Como ustedes ya bien saben, es uno de los componentes del sistema digestivo, en donde se va a llevar a cabo la absorción de todos los nutrientes. El intestino delgado en su totalidad está ubicado por debajo del estómago y se repliega sobre sí mismo. De esta forma puede recibir todos los alimentos que han sido procesados en el estómago mediante la secreción de varias enzimas y gracias a los movimientos peristálticos va a absorber las vitaminas, las proteínas, minerales, hidratos de carbono y las grasas también. Si bien el intestino delgado se lo llama delgado, su diámetro no es tan estrecho. Oscila entre los 3,5 y los 5 centímetros en la parte superior y después va descendiendo, va decreciendo su longitud, su espesor, hasta que llega a unos 3,5 aproximadamente en el ilion distal. La longitud del intestino delgado abarca entre los 6 o los 7 metros, dice la bibliografía, pero en realidad no tiene más de 5 metros. Bien, vamos a verlos por partes. La primera parte del intestino delgado es el duodeno. El duodeno tiene aproximadamente unos 25 centímetros de largo. Es la porción más corta y más ancha del intestino delgado. Tiene una sección fija, que es esta de aquí, que es la última porción. Tiene 4 porciones el duodeno, ¿sí? Y se va a encontrar relacionado con las vías biliares. Aquí tenemos el colédoco, el conducto cístico, la vesícula biliar, el conducto hepático común, conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Y también, a su vez, ya que se comunica con el páncreas, va a estar relacionado con los dos conductos pancreáticos, tanto el Wirsung como el Santorini. Ambos van a desembocar ambos conductos, el conducto colédoco y los del páncreas, van a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, principalmente en el esfínter de Oddi. Como les mencioné recién, este duodeno tiene 4 partes. La primera parte es la parte superior, va hacia la derecha desde el píloro hacia el cuello de la vesícula biliar, como vimos aquí en esta imagen, ¿sí? Y mide alrededor de 5 centímetros, y esta primer porción o porción superior se va a desplazar junto con el estómago. Es decir, que si yo muevo el estómago hacia la derecha, la primera porción se va a mover hacia la derecha. Posteriormente, al duodeno superior le va a seguir la porción descendente, que va a bordear toda la zona derecha de la cabeza del páncreas, como lo observamos en esta imagen de aquí, ¿sí? Y allí, como les mencioné, van a desembocar los conductos pancreáticos y el colédoco. Mide aproximadamente entre 7 y 9 centímetros.
A esta porción se le va a continuar la porción horizontal o la tercera porción que va hacia la izquierda y pasa por delante de la aorta, por delante de la vena cava superior y la arteria mesentérica inferior y mide aproximadamente unos 10 centímetros. Y por último tenemos la porción ascendente o la cuarta porción, que es la más pequeña, y va a pasar por el borde izquierdo de la columna vertebral y abarca desde la segunda a la cuarta vértebra lumbar. Decimos que es la sección más pequeña porque mide entre 2,5 a 3,5 centímetros. En ese ángulo que acabamos de ver aquí, de la porción ascendente, es una de las partes que está fija del duodeno y a partir de allí decimos que comienza el yeyuno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque está unido a través del ligamento de Treitz y presenta una longitud, este ligamento, entre 2,5 a 3,5 centímetros, ¿sí? Y ahí se comienza el yeyuno. El yeyuno y el ilion, mucha bibliografía lo suele tratar como si fuesen el mismo órgano, yeyuno e ilion o yeyuno-ilion, pero cumplen funciones como muy diferentes. El yeyuno, la función principal que tiene es en degradar las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, las grasas y las sustancias que provienen del quimo del bolo alimenticio, ¿sí? Em, ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? No hay un lugar específico en donde termine el yeyuno y comience el ilion, sino mediante su morfología podemos decir que un segmento es yeyuno y otro segmento es ilion. Ya vamos a ver bien las características morfológicas de cada uno de ellos para poder identificarlos. La función principal del ilion va a ser la de absorber la vitamina B12, las sales biliares, el agua, el calcio, el potasio y todos los minerales que son más pequeños, mientras que el yeyuno, como les mencioné, va a absorber todos los oligoelementos. Cabe destacar que el yeyuno, como el ilion, están suspendidos en el abdomen por el mesenterio, que le va a dar espacio para que se produzcan todos los movimientos intestinales. Y el duodeno, como les mencioné recién, es un asa que se encuentra más bien fija y el yeyuno y el ilion se encuentran móviles. Las diferencias entre estos dos, morfológicamente, decimos que el yeyuno tiene un diámetro mayor, la pared de sus paredes son más gruesas, tiene pliegues más prominentes, el mesenterio es menos adiposo y los vasos son rectos y largos como se observa en esta imagen de aquí. Y el ilion es completamente la inversa. Tiene un diámetro menor, la pared es menos rugosa, los pliegues son menos prominentes y el mesenterio es poco adiposo. Los vasos son un poco más curvos y más pequeñitos. Eso principalmente dentro de lo que son las diferencias morfológicas entre uno y otro. Todo el intestino delgado tiene varias capas que están superpuestas entre sí y si las miramos de adentro hacia afuera, tenemos que la primera capa va a ser la mucosa. Esta es la que está en contacto con los componentes alimenticios y la conforman los pliegues circulares, que son estos de aquí, o vellosidades que se llaman también, o las válvulas de Krierking, que son las que van a absorber los macronutrientes, ¿sí? Por otro lado tenemos las glándulas intestinales o las criptas de Lieberkühn que van a absorber lo que es agua. Después de la mucosa tenemos otra capa que se denomina submucosa, que esta capa está compuesta por tejido conectivo, vasos sanguíneos y capilares linfáticos. También allí se van a alojar las glándulas de Brunner, que son las glándulas que van a permitir, que son estas pequeñitas de aquí, que son aquellas que van a permitir el pasaje de los macronutrientes al torrente sanguíneo. Después de esta capa, tenemos una capa muscular que está formada por dos tipos de fibras musculares. La primera capa son fibras circulares, de músculo circular, y la segunda capa son fibras musculares de músculo liso, ¿sí? Y son fibras longitudinales.
Estas dos capas lo que van a permitir es que se tengan microcontracciones y permita el peristaltismo en el intestino. Y por último tenemos la capa más superficial, que es la serosa o capa adventicia, que es la más externa y está conformada básicamente por el peritoneo. Recubre toda la pared intestinal en toda su superficie. En la irrigación del intestino delgado, sobre todo del yeyuno y del ilion, también del duodeno, va a estar dada por la arteria mesentérica superior, que es una rama de la aorta, y esta se va a desplazar por todo el mesenterio y en consecuencia va a dar origen a nuevas arterias. Cada una de estas arterias tiene nombres específicos, pero no hace falta que lo sepan ahora. En cuanto al drenaje venoso, se halla a cargo de la vena mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica. El duodeno, además de estar irrigado por la arteria mesentérica superior, está irrigada en la segunda porción por la arteria pancreático-duodenal superior, que luego se va a anastomosar con la pancreático-duodenal inferior. Y la primera porción del duodeno en que se conecta al píloro va a estar irrigado por la gastropilórica, que es rama de la arteria hepática, rama del tronco celíaco. Y finalmente, la inervación del intestino delgado está controlada por el sistema nervioso entérico, que a partir de este se van a formar dos plexos nerviosos. Uno es el plexo de Auerbach y otro es el plexo de Meissner. Ambos están encargados de regular las secreciones y de los movimientos intestinales. Bien, eso a grandes rasgos lo que es la anatomía del intestino delgado, y ahora volvemos a lo que son las causas del síndrome del intestino corto. Decimos que algunos bebés ya van a nacer sin parte o gran parte del intestino delgado. Esto se debe que en su crecimiento embriológico, a partir de la cuarta y la quinta semana, puede que haya sufrido alguna modificación desde la parte arterial hasta la parte nerviosa, que va a evitar que se forme de manera correcta. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Crohn, que esto debería ir en mayúscula porque son siglas, en que cada una de estas siglas corresponde a una enfermedad diferente, a una patología diferente, y esta enfermedad de Crohn severa está asociada directamente a provocar el síndrome del intestino corto en bebés. Por otro lado, los bebés que nacen muy prematuros, que nacen por debajo de las 26 semanas de gestación, también pueden tener síndrome de intestino corto. Y por último, cuando el flujo de sangre hacia el intestino delgado se reduce debido a la formación de coágulos o si no al estrechamiento de las arterias en el periodo embrionario, que esto es lo que yo les mencionaba en el primer ítem, que en las primeras semanas de gestación de este bebé, por ahí puede que haya algún tipo de falla en la parte sanguínea que no va a isquemizar a este órgano, pero va a evitar que crezca de manera normal. Dentro de lo que son los síntomas, el principal va a ser la diarrea. Estos niños van a hacer deposiciones aproximadamente entre 7 a 10 veces por día. Es un montón. Y muchas veces se dan esta diarrea de manera incontinente. Por otro lado, van a estar muy fatigados, van a tener mucha fatiga, no van a tener ganas de hacer absolutamente nada. Y eso es por la falta de nutrición que tienen. Recuerden que la función principal del intestino delgado es absorber todos los macronutrientes y micronutrientes. Entonces, si tenemos un intestino muy corto y las deposiciones son reiteradas durante el día, no se van a lograr absorber la cantidad de nutrientes necesarios para tener una vitalidad normal. Las heces van a ser grasosas y pálidas justamente porque no se hace la absorción de los ácidos grasos. Van a tener mucho edema, mucha hinchazón, principalmente en las piernas, ya que al estar deshidratados, que es otro de los síntomas de estos niños, el cuerpo, al captar el mínimo caudal de agua, en lugar de llevarlo al torrente sanguíneo, lo va a infiltrar en los tejidos. Van a tener deposiciones con olor muy fétido, ya que la materia fecal va a pasar a través del colon sin haber pasado por todo el proceso de descomposición correcto, y obviamente por una cuestión de malnutrición van a tener pérdida de peso. ¿Cómo se va a diagnosticar el SIC?
Existen varias pruebas, pero estas son las que más se van a realizar. Se hace un examen de química completo, sanguíneo, un conteo sanguíneo completo, es decir, un laboratorio. Lo que más se va a medir es el nivel de albúmina que tiene en la sangre y se va a hacer un examen de grasa fecal para ver cuál es la cantidad de ácidos grasos que se encuentran en las deposiciones. Por otro lado, se le van a realizar una radiografía del intestino delgado. Esta radiografía suele ir acompañada directamente con la realización de un enema opaco. Se le van a controlar los niveles vitamínicos en la sangre para ver si está anémico o no. Y por último, se le realiza una tomografía axial computada con una reconstrucción 3D que nos va a dar el diagnóstico final si este niño tiene síndrome de intestino corto o no. Dentro de lo que es el tratamiento, antes de llegar a la cirugía, tenemos dos tratamientos que son paliativos. Por un lado tenemos la dieta, se le realiza con un nutricionista una dieta sumamente estricta. Esta dieta se va a realizar en casos que el intestino corto no sea tan severo. Cuando hablamos de severo es que el intestino tiene menos de 2 metros de longitud. Recuerden que nosotros dijimos que mide aproximadamente entre 5 y 7 metros. Cuando tiene menos de esa longitud, estamos en presencia de un intestino corto. Cuando la dieta fracasa, se le va a realizar un tratamiento bajo la nutrición parenteral total. Eso quiere decir que se le va a realizar un balón gástrico y por allí se va a alimentar. ¿Qué pasa? Ese balón gástrico, lo ideal es que no lo tenga toda su vida, pero y para que no lo tenga durante mucho tiempo, vamos a ir a la cirugía. Esta cirugía, hasta la década de los 90, el tratamiento, perdón, quirúrgico del síndrome del intestino corto era realizarle un trasplante de intestino total, con todo las complicaciones que eso implica, es decir, desde que vamos a inmunodeprimir a este paciente a entrar en una lista de espera y que los resultados sean favorables. A partir del año 2003, en Boston, en la unidad de cirugía pediátrica del Hospital de Niños de allá, el doctor Nim realizó esta técnica de elongación intestinal llamada Serial Transverse Enteroplasty, que es la sigla STEP que nosotros vamos a ver hoy. Entonces, como les cuento, es una técnica sumamente contemporánea que se data a partir del año 2003, donde se realizó por primera vez, y a partir de ese año se han realizado numerosas investigaciones científicas para realizar esta técnica para el tratamiento del síndrome del intestino corto y de esa forma evitarle un trasplante total de intestino a este niño, ¿sí? ¿En qué consiste la serial transverse enteroplasty? Consiste en una serie de secciones transversas parciales, recuerden esta palabra, que son parciales, no son totales, sobre el intestino, de manera que se va a crear un canal en zigzag que va a reducir el lumen intestinal, pero va a incrementar la longitud, que es lo que nosotros estamos buscando. Bien, vamos a... esta, como pueden observar, es la imagen de una imagen gráfica de la cirugía, en donde tenemos el intestino delgado, se le hacen secciones parciales, no totales, en forma de zigzag, y de esa forma reducimos el lumen, pero aumentamos la longitud de este intestino. Ahora sí vamos a ir a preparar la sala de operaciones, ¿sí? Esta técnica quirúrgica, al ser bastante contemporánea, se realiza únicamente a cielo abierto. Vamos a necesitar una manta térmica. Recuerden que siempre que trabajamos con niños vamos a utilizar manta térmica. Una sonda Foley. El calibre va a depender de la contextura física del paciente. Un monopolar común y corriente. Dentro de lo que son las suturas vamos a necesitar una polilactina 910, calibre 0, 3 ceros y 4 ceros, mononylon 4 ceros y monocril 3 ceros. Recuerden que la polilactina 910, si tenemos PDS para suplantarla, es mucho mejor, pero si no utilizamos este genérico que anda muy bien.
Vamos a necesitar también un marcador indeleble, obviamente que esté estéril, y en el caso de que no tengamos un marcador vamos a utilizar azul de metileno con un hisopito. Vamos a necesitar una regla estéril y una sonda Nelaton bastante grandecita, un calibre 18, 20 o hasta 22 French. Una tubuladura K66 con cánula y se los pongo aquí en grande porque sin este material no podemos realizar la cirugía, que es la sutura mecánica lineal. Sin la sutura mecánica lineal, esta cirugía no se realiza. Y no solamente tenemos que tener la sutura, sino que tenemos que contar con cartuchos. ¿Cuántos? A partir de 6 en adelante. De eso va a depender, la cantidad va a depender de la elongación que se le vaya a realizar a este intestino. Dentro de lo que son los calibres suele ser de 50 milímetros, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. A ese pedido lo va a realizar el cirujano dependiendo de la contextura física del paciente y del diámetro del intestino. Recuerden que previamente se le van a hacer estudios para determinar el diámetro del intestino. Bien, vamos aquí a esta sutura mecánica lineal. Vienen dos tipos. Esta que es de dos, de dos elementos, por así decirlo, y esta que es uno solo. Recuerden que hay un pequeño videíto que yo les dejé, si no me equivoco, en la clase de Hirschsprung, en donde les explico cómo se articula, cómo se desarticula y cómo se colocan los cartuchos en esta pinza sutura mecánica lineal. Nos vamos a situar en esta, de aquí arriba. Este es el modelo GIA, G-I-A, es la que más se va a utilizar para este tipo de cirugía por una cuestión de longitud. La longitud de esta pinza ronda aproximadamente entre los 35 centímetros, mientras que esta otra, que es de una sola pieza, tiene entre 35 a 45 centímetros. Y la manipulación no va a ser tan certera y tan fácil como la de esta otra pinza. Bien, dentro de lo que son las partes, tenemos esta pinza se va, como son de dos cuerpos, un cuerpo superior y un cuerpo inferior, estas pinzas se abren y se forman dos piezas distintas, se van a anclar entre sí mediante anclajes de aluminio. Tenemos un anclaje distal y un anclaje central. En el fondo, aquí atrás no se llega a ver en la imagen, pero tiene una traba de seguridad, que si recuerdan en el video que le hice de esta pinza, esta es la traba de seguridad de esta pinza, y la otra, este modelo GIA, lo vamos a tener en la parte de atrás, en el extremo distal. Esta pinza consta de un disparo bilateral, es decir que esta perillita que tenemos aquí de color negro, si giramos la pinza la vamos a ver del otro lado, y la función que tiene es justamente de provocar que las grampas salgan del cartucho y de esa forma se suture la pieza quirúrgica. Por delante del anclaje central nos vamos a encontrar con la cuchilla. Esa cuchilla tiene un protector que debemos retirarlo antes de entregársela al cirujano. Y por este lado, en la parte proximal, tenemos las mandíbulas, la mandíbula superior e inferior, que ambas son de aluminio. La mandíbula inferior consta de una canaleta que es donde va a ir colocado el cartucho, que son estos que tenemos aquí. Los cartuchos tienen grampas de titanio de un calibre muy pequeño y tiene dos líneas de grampas que van intercalándose tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y en el medio de las grampas tienen una pequeña canaleta que es por donde va a pasar la cuchilla. De esa forma, al momento de accionar la sutura mecánica, se va a colocar dos líneas de grampas de titanio del lado derecho, dos líneas de grampas de titanio del lado izquierdo y se va a seccionar por el centro. Dentro de lo que es el instrumental, vamos a necesitar una caja pediátrica bien completa.
Vamos a necesitar un separador autoestático de profundidad, cualquiera que tengan, ¿sí? En el caso de que no tenga la caja pediátrica en su interior. Vamos a necesitar valvas maleables, valvas de Diver y un doble utilidad delicado. Puede ser un Joel. Si no tienen un doble utilidad de Joel, una halter delicada. Si no tienen una halter delicada, una pincita Bertola. Lo importante es que la punta sea bien delicadita. Bien, vamos a recibir a este paciente, le vamos a realizar todo el checklist correspondiente, lo ingresamos a la sala y la anestesia que se le va a practicar va a ser anestesia general, ¿sí? La posición del paciente va a ser de cúbito dorsal. La antisepsia se le va a realizar con clorexidina o con iodopovidona, pero recuerden que si tenemos clorexidina, mucho mejor. Y se le va a colocar, que acá me olvidé de ponerlo, en una sondita vesical para evacuar la vejiga. Esa sondita vesical muchas veces queda puesta y otras veces se la retira después de la cirugía. Se le van a colocar los campos quirúrgicos y se le va a realizar una incisión mediana infraumbilical que muchas veces suele estar progresada hacia el ombligo. Una vez que incidimos la piel, vamos a ir abordando todos los planos abdominales con una minuciosa hemostasia hasta ingresar a la cavidad abdominal. Vamos a colocar el separador autoestático y vamos a identificar el segmento de ilion o yeyuno para realizar la elongación. Como pueden ver en esta imagen de aquí, un yeyuno se encuentra dilatado en su calibre. Eso es porque días previos a la cirugía, a este niño se le va a administrar una medicación que va a hacer que justamente se dilate el intestino y podamos realizar una elongación mucho más favorable. Bien, se va a marcar longitudinalmente el borde con el marcador indeleble o azul de metileno en el caso de que no tengamos todo el borde antimesentérico del segmento que vamos a elongar. Como podemos observar en esta imagen de aquí, tenemos acá el meso, el intestino delgado y este es el borde antimesentérico que se lo está marcando allí con el marcador, ¿sí? Una vez que tenemos en todo el intestino marcado, en toda la longitud que vamos a elongar, se va a realizar un ojal con electrobisturí, doble utilidad, Bertola, halter delicada, en el meso, preservando la irrigación del mismo. Es muy importante que preservemos la irrigación. Entonces, acá tenemos el meso y justo donde termina el borde del intestino, vamos a perforarlo a ese meso, conservando la irrigación y allí vamos a pasar una sondita Nelaton para proteger la punta de la sutura mecánica, ¿sí? Es decir, que voy a atravesar con una doble utilidad o una jaltecita y con esta puntita de la pinza voy a tomar el extremo proximal de la sonda Nelaton y me va a quedar esta puntita abierta de la sonda Nelaton. ¿Para qué? Porque posteriormente se va a introducir en este orificio la sutura mecánica lineal para realizar la sección parcial del intestino. Como pueden observar, se introdujo la sutura mecánica adentro de la sonda Nelaton y esta misma va a ser de guía para atravesar el intestino. Una vez que realizamos eso, vamos a proceder a realizar la resección parcial del segmento intestinal desde el borde mesentérico hasta la línea que dibujamos con el marcador en el primer paso, ¿sí? Es decir que el intestino se va como a aplanar sobre sí mismo, se van a medir aproximadamente unos 2,5 centímetros y se va a proceder a realizar la sección parcial con la sutura mecánica. Recuerden que va a seccionar del lado derecho y del lado izquierdo con 2 líneas de grampas. Como les acabo de mencionar, solamente hay grampas del lado derecho y del lado izquierdo. En el ángulo, en la parte final de la sutura mecánica, no hay grampas. Entonces se necesita que ese ángulo se refuerce con puntitos separados de polilactina 910 calibre 3 ceros.
¿Puede ser PDS? Sí. ¿Puede ser monocril? También. Como pueden observar, aquí van a quedar dos líneas de microgrampas del lado derecho y del lado izquierdo, y este ángulo es el que se va a suturar, como en el portaagujas, con 2 o 3 puntitos separados. Con la regla o el centímetro que tengamos, se va a medir de 2,5 a 3 centímetros de la línea de grampas, es decir, de la línea de grampas anterior que realizamos, es decir, este de aquí, y se va a repetir la sección parcial del intestino, pero del lado contrario. Como ustedes pueden observar, en esta imagen de aquí lo hicimos del lado derecho, pero la próxima sección va a ser del lado izquierdo. Se miden 2,5 centímetros de la línea de grampas y 2,5 centímetros del borde del intestino del lado contrario. Este procedimiento se va a realizar tantas veces como longitud se desee y siempre en zigzag. De esa forma vamos a obtener esta forma de el intestino completamente elongado. Es decir, que si una sutura fue hacia arriba, la otra va a ir hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y así sucesivamente. Posteriormente se va a realizar un control de la hemostasia muy riguroso, se va a lavar toda la cavidad y se va a colocar un drenaje, preferentemente siliconado porque va a estar varios días colocado este drenaje. Recuerde que vamos a estar trabajando con el intestino y que vamos a realizar puntos de este intestino. Entonces es importante que corroboremos que no haya ningún tipo de fuga. Y por último se va a proceder a realizar el cierre por planos. Esa es toda la cirugía, no es una cirugía muy compleja, no es muy complicada de entender, pero es una técnica completamente nueva dentro de lo que es la cirugía pediátrica. Y una cosita más que quiero agregar es que en la técnica de STEP se basa en que el aporte sanguíneo intestinal que proviene de todo el borde mesentérico va a atravesar el intestino de forma transversal y perpendicular al eje longitudinal. Eso es muy importante, ya que la sección que nosotros vamos a hacer parcial del intestino en forma de zigzag va a lograr una buena longitud sin afectar la irrigación ni la funcionalidad del intestino remanente. Esa es la principal característica que tiene, buena característica, ya que si no fuese por este motivo, directamente los niños irían a trasplantes de intestino. Al ser una técnica nueva, que se realizó por primera vez, como les mencioné, en Boston en el año 2003, luego en diferentes instituciones referentes de la cirugía pediátrica hicieron varios trabajos de investigación y se han presentado en varias revistas. Dentro de lo que es el habla hispana, la primera la presentó el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, de cirugía pediátrica, en el año 2007. Dentro de lo que es Latinoamérica, el primero en presentarlo fue Chile, la revista médica de Chile. Y Uruguay, posteriormente, es el más contemporáneo en el año 2017. ¿Sí? Si bien estos son los trabajos científicos que si quieren consultarlos están en la web, aquí en la ciudad de Córdoba, en el Hospital de Niños de esta ciudad, se ha practicado esta técnica quirúrgica con un excelente resultado. Pasa que todavía no hay una gran cantidad de pacientes que se hayan hecho, por lo cual todavía no hay trabajos científicos publicados, pero están en un proceso. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la técnica. Ahora les voy a presentar un videíto que es justamente en todas las imágenes que les mostré, pero en forma de video.
observar en ese video, la sutura mecánica que se está utilizando es la de una sola pieza y como podían observar es medio complicado a la hora de manipularla, porque la hacemos así lo abierto, a la hora de manipularla es un poquito más complicado y requiere de una mayor precisión y de que el ayudante, el cirujano ayudante, justamente lo ayude a colocarla en el lugar correcto del intestino a incidir. Esta técnica, chicos, no va a llevar mucho tiempo para que se practique por videolaparoscopía, así que, bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido, y es muy importante, recuerden siempre estar actualizados con las últimas tendencias dentro de lo que es la cirugía, y sobre todo la cirugía pediátrica. Bueno, chicos, espero que les haya sido útil esta clase. Cualquier cosa que necesiten o cualquier duda que tengan, me escriban.